Hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga a todos. Bueno, vamos a continuar con nuestro discipulado, ¿verdad? Confiando en que todos se encuentren bien y confiando que sigamos siendo diligentes en avanzar en este propósito de crecer en el conocimiento de Dios y crecer en su carácter, ¿verdad? La clase pasada comenzamos un nuevo tema, que fue la Iglesia de Cristo, y hablamos sobre la identidad que tenemos como Iglesia de Cristo, siendo linaje escogido, siendo real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. También comentamos sobre la importancia de amar a nuestra iglesia, preocupándonos por ella, ¿verdad? Colaborando para su bien, buscando de hecho desarrollar una relación con todos nuestros hermanos en Cristo y claro, cuidándonos unos a otros también. Bueno, ahora vamos a continuar hablando sobre esta iglesia que el Señor ha escogido, ¿verdad? Que es una iglesia que tiene un fundamento firme. Y es una iglesia, hermanos, que debe de guardar la unidad en Cristo. La iglesia, hermanos, debemos de comprender, ¿verdad? Que como iglesia, o más bien que la iglesia está fundamentada en el testimonio de los apóstoles, el testimonio de los profetas, está fundamentada en la palabra de Dios. ¿Me explico? La iglesia, hermanos, debe de basarse solo en la palabra de Dios. Y aquí podemos ver, de hecho, hermanos, cómo algunos que se llaman cristianos no son en realidad cristianos. Porque hay iglesias que no están basadas sobre el fundamento de la palabra de Dios. De hecho, algunas veces nosotros mismos podemos ser tentados por el mundo. Podemos ser tentados por algunas formas de pensar, hermanos, que nos pueden alejar del cristianismo verdadero y debemos de tener cuidado. Nuestra vida debe de estar fundada sobre la palabra. Nuestra iglesia local, hermanos, debe de estar fundada sobre la palabra, ¿verdad? Posiblemente hemos escuchado, ¿verdad?, algunas veces hablar sobre la Reforma Protestante, ¿verdad? Ese tiempo que comenzó como una protesta de Martín Lutero en contra de una serie de prácticas religiosas de parte de la Iglesia de Roma y que culminó de hecho siendo un movimiento transformador de la Iglesia y de toda la sociedad. Por años, los teólogos de la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre, ¿verdad?, junto con la teología relacionada al plan de la redención, que en su momento pues la Iglesia Católica abrazaba. Y con el paso del tiempo, ¿verdad?, se hizo necesario resumir todo ese nuevo entendimiento teológico con tal de que, o con el propósito de que otros pudieran visualizarlo y entenderlo de una manera sencilla. Eso dio como origen a 5 frases muy famosas que son conocidas como las 5 solas. En estas frases resumieron la teología que era propulsada por la Reforma. Esas frases son: solo la Escritura, solo por la fe Dios salva, solo por la gracia, solo a través de Cristo y la gloria solo para Dios. Estas frases, hermanos, representan el corazón de la teología reformada, ¿verdad?, y resumen verdades no negociables del Evangelio. Hermanos, la fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan, ¿sí? De ahí que toda iglesia bíblica pues necesita no solamente abrazar estos principios, sino también proclamarlos de una manera que garantice que estos sean pasados a la próxima generación. Lamentablemente, hermanos, nuevas generaciones en los últimos 200 años desconocen parcial o totalmente, ¿verdad?, toda la historia detrás de esta teología. Y poco a poco, ¿verdad?, fueron desarrollando más bien una teología liberal. Ahora, ciertamente, hermanos, la iglesia primitiva no usaron esta terminología de las 5 solas, ¿me explico?, para ellos hablar de sus creencias, pero cada una de estas frases, hermanos, está arraigada en la revelación del Nuevo Testamento. ¿Me explico? A lo largo de la historia, hermanos, la iglesia
ha elaborado credos, ha elaborado declaraciones de fe y frases como las que aquí definimos hace un momento, ¿verdad? Y no como una forma de traer una nueva revelación, sino buscando más bien la manera de afirmar lo ya conocido, ¿verdad? Para evitar que las verdades fundamentales de nuestra fe pues sean cambiadas o sean olvidadas con el tiempo. O también tratando de llamar a la iglesia, ¿verdad?, a sus raíces. Es por esa razón, hermanos, que nuestra iglesia Plenitud de Vida está basada en el fundamento de la palabra. ¿Se dan cuenta? Que es precisamente solo por medio de la Escritura. En el tiempo de la Reforma, hermanos, todos los cristianos en ese tiempo ya sabían qué era la Escritura, pero seguían tradiciones, seguían dogmas, seguían costumbres, ¿no? Entonces la Reforma lo que hizo fue recuperar la Escritura como el único fundamento de la vida cristiana. ¿Se dan cuenta? Y es ese el convencimiento, de hecho, que tuvieron nuestros hermanos reformadores, ¿verdad? Lutero, Calvino, Knox, etc. Ese es el convencimiento que conservamos nosotros también, hermanos. Nosotros somos una iglesia que tiene como fundamento la palabra de Dios. Somos una iglesia que basamos nuestra fe en el testimonio de los apóstoles, como dice Pablo ahí en los Efesios, capítulo 2. Versículo 19 al 22, dice Pablo: así pues, ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, dice Pablo, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, ¿verdad? Miren, hermanos, el apóstol Pablo aquí nos compara primero con un país, ¿verdad? Dice que tenemos una ciudadanía, como si fuera una ciudadanía en un país, ¿verdad? Y luego nos compara una familia, porque dice que somos adoptados dentro de una familia, ¿verdad? Y en tercer lugar nos compara un edificio, ¿se dan cuenta? Hemos hablado de esa ciudadanía, hemos hablado de nuestra familia en la fe, que pues somos todos nosotros, ¿verdad? Somos ciudadanos de un mismo reino, ¿se dan cuenta? Pero también, hermanos, somos una familia. Somos hijos adoptados a la familia de Dios, que tenemos un lugar, ¿verdad? Una silla en el banquete celestial. Un día vamos a estar ahí con el Señor. Y vamos a estar ahí en ese lugar, hermanos, no porque nosotros hayamos sido muy buenos o seamos muy buenos. Vamos a estar ahí porque Él es bueno, porque Dios es bueno. También vimos que Dios, ¿verdad?, nos habla de ese edificio que somos. Estamos edificados, hermanos, sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y en ese fundamento, hermanos, la piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Dice ahí el apóstol, en quien todo el edificio, bien coordinado, que dice, va creciendo, ¿verdad?, siendo un templo santo. Hermanos, la iglesia es un edificio, no un lugar como mencionamos, ¿verdad? La iglesia es un edificio espiritual, ¿sí?, que tiene como fundamento la palabra de Dios. Ese es el cimiento. Nuestra autoridad máxima, hermanos, es solamente la Biblia. ¿Me explico? En todo lo que hacemos y decimos, la protagonista siempre debe de ser la palabra de Dios, ¿sí? El testimonio de los apóstoles y profetas, hermanos, es lo que tenemos ahora escrito en la Biblia. ¿Me explico? Es todo lo que escribió Moisés, Juan, el apóstol, Pablo, Pedro, el profeta Samuel, ¿verdad? Ese es el testimonio, ese es nuestro fundamento. Cuando nosotros pasamos por la calle, ¿verdad?, y encontramos que están haciendo obras, ¿verdad?, y vemos que están preparando, ¿no?, el terreno primero, tal vez te has dado cuenta de eso, ¿no? Y observamos, ¿no?, cómo están excavando bien hondo
¿no? Y se van poniendo esas vigas enormes, ¿no? Esas columnas tan gruesas, llenas de fierro, ¿no? Y ponen toneladas de cemento, ¿verdad? Y todo eso lo hacen con mucho cuidado, sabiendo que pues el cimiento es lo más importante, ¿verdad? Porque si el cimiento, hermanos, está firme, si el cimiento está fuerte y está sólido, está profundo, pues entonces se puede construir bien encima, ¿verdad? Hermanos, el cimiento ya está puesto. El cimiento es la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Es todo el cimiento. Es un cimiento bien firme. Y ahora estamos construyendo encima. De hecho, hace 2000 años que estamos construyendo encima, ¿verdad? Hermanos, la iglesia se mantiene firme en su cimiento, que es la palabra de Dios. Y ese cimiento no lo podemos tocar. ¿Me explico? Porque imagínate que en una obra, ¿no? Ya están los cimientos y de repente llega un arquitecto, ¿verdad? Y les dice, por favor, paren toda la obra porque tengo que retocar los cimientos. Bueno, todos los obreros le van a decir, oiga, no puedes tocar los cimientos porque se va a caer todo, ¿no? Los cimientos ya están puestos, ¿verdad? Y ya no se pueden tocar. Hermanos, de la misma manera, los cimientos de nuestra vida ya están puestos hace mucho tiempo y nosotros estamos construyendo sobre ellos, ¿verdad? ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos nosotros? ¿O qué decimos? ¿No? Cuando, ¿o qué deberíamos de decir cuando llegan o se presentan, ¿verdad? A personas, a la iglesia diciendo, pues yo soy un apóstol, o yo soy un profeta, así que escúchenme que traigo palabra del Señor. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? ¿Qué es lo que deberíamos de pensar? Cada uno de nosotros deberíamos decirle, no, oye, no es así, tú no eres profeta, ¿verdad? Y este edificio no lo toques. Hermanos, no hay más revelación directa de parte de Dios, porque sería lo mismo que decir que Dios no ha dejado, ¿verdad? Dios no ha dejado de revelar y tenemos entonces que seguir escribiendo la Biblia. ¿Me explico? Aquí en Efesios vemos muy claro que el cimiento ya está puesto. Ya no se puede tocar, ya no puede venir otro hombre y decir yo soy un profeta y aquí les traigo otra revelación de Dios. No, ya el cimiento está puesto, ¿verdad? Ese cimiento es el testimonio de los apóstoles y de los profetas. Y ya estamos construyendo ya hace un buen rato. Por eso, hermanos, muchas iglesias se llaman hoy en día cristianas y en realidad no lo son, porque están fundadas en otro fundamento que no es el fundamento apostólico. Hay tantas sectas y tantas religiones, ¿no?, que tienen otros libros sagrados que no están fundadas sobre el testimonio de los apóstoles. Hay tantas iglesias que creen que sigue habiendo revelación de Dios continuamente. Están equivocados. Están esperando, de hecho, una nueva revelación en vez de estar escudriñando las Escrituras. Esas iglesias no están fundadas sobre el testimonio de los apóstoles. Así que, hermanos, esto es lo que nos hace que llamemos, o que nos llamemos, más bien, una iglesia de sana doctrina o una iglesia reformada, ¿verdad? El que estamos o tenemos un fundamento bien firme que es la palabra de Dios. Siempre, hermanos, siempre va a existir el peligro también de caer, ¿verdad?, en algún error doctrinal y debemos de tener cuidado. Siempre puede haber un peligro de desviarnos del testimonio de los apóstoles y los profetas. Ese algo, ¿no?, que muchas veces nos atrae y que llegamos a amar mucho más que la Biblia. Siempre está ese peligro. Es un monstruo horrible que nos puede llevar a desviar nuestras vidas del fundamento verdadero.
¿Saben cuál es ese monstruo, hermanos? ¿Cuál es ese peligro? Bueno, es algo que muchas veces no lo vemos como importante, ¿verdad? Pero es ese pensamiento o es esa frase cuando decimos, yo pienso que, ¿verdad? O es cuando decimos, bueno, sí, pastor, ya veo lo que la Biblia dice, pero yo pienso que, ¿no? Bueno, sí veo lo que dice sobre la educación de los hijos, pero es que yo creo que, ¿no? O cuando decimos, sí, yo veo lo que dice, ¿no? Sobre el rol del esposo, sobre el rol de la mujer, pero es que a mí me parece que, y comenzamos a dar nuestros puntos de vista. O decimos, sí, bueno, eso dice la Biblia, pero ya en estos tiempos es diferente, ¿no? O en base a mi experiencia, ¿no? O en base a la vida real, es que yo pienso que, hermanos, solo la escritura, ¿recuerdan? No se trata de decir, Señor, tú dices que haga esto y esto, pero yo pienso que debo de hacer esto y esto. Y ese monstruo, hermanos, está ahí. Está ahí. Y es un peligro que tenemos. Hay un peligro que nos puede llevar, de hecho, a desviarnos de lo que es correcto. Por eso estamos haciendo este énfasis, solo la escritura. Hermanos, es un acto de fe leer en la palabra tantas cosas tremendas que a lo mejor ni entendemos, que a lo mejor ni siquiera logramos comprender, ¿verdad? Y tal vez no lo vamos a comprender nunca. Y en ese punto, hermanos, es un acto de fe poder decir, Señor, yo no lo entiendo, pero no voy a esperar a entenderlo porque podrían pasar años de mi vida, ¿verdad? Y no lo llegaría a entender. Entonces es un acto de fe decir al Señor, yo lo voy a hacer porque está en tu palabra. Y voy a obedecer tus principios porque están en tu palabra, ¿verdad? Y no solamente encontrarnos, hermanos, queriendo aceptar o queriendo hacer aquellas cosas de la palabra que nos gustan. No, hermanos, si vamos a seguir el fundamento de los apóstoles y de los profetas, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios la que estamos siguiendo y lo vamos a hacer de hecho el resto de nuestras vidas, tendremos que ser confrontados con ella aún en las cosas que muchas veces nos incomodan y que nos lastiman o que en muchas ocasiones, hermanos, nos enojan. Porque es la palabra de Dios que está confrontando nuestras vidas. Pablo habla a los romanos en el capítulo 3 y dice, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿verdad? Entonces yo debo de confiar que la palabra de Dios es la que está guiando mi vida y es la palabra de Dios la que yo voy a seguir el resto de mis días. Confronte mi vida, me golpee fuerte en mi corazón o en ocasiones sienta bonito por lo que Dios está hablando. Es la palabra de Dios y yo debo de seguirla y debo de fundar o fundamentar mi vida en ella. Hermanos, si en algo nuestra opinión es diferente a la de Dios, pon atención en eso, tengamos por cierto que es nuestro corazón que nos está engañando. Porque la palabra de Dios es veraz. Así que no nos confundamos, hermanos. Si la palabra de Dios dice blanco, ¿verdad? Y nosotros decimos negro o rojo o naranja, eso no es otra cosa más que rebeldía, ¿sí? No es inmadurez, hermanos, ¿verdad? O no es que dudemos. Hermanos, eso es rebeldía. Nuestro fundamento es la palabra. Y no vamos a diluirla, hermanos, de ninguna manera. ¿Cómo haríamos eso? ¿Cómo haríamos eso? Imagínate que tenemos sed y vamos caminando en una plaza donde de pronto vemos una fuente, ¿no? Así que corremos a beber agua de esa fuente. Pero de pronto te das cuenta que de esa fuente no solamente beben otras personas, sino que también ahí beben las palomas, beben los perros, los gatos, ¿no? ¿Seguiríamos bebiendo de esa fuente? Pues no, ¿verdad? Porque aunque tengamos mucha sed, esa ya no es solamente agua, es una mezcla de muchas cosas con agua y ya no es agua pura, ¿verdad?
Entonces, cuando nos basamos solo en la palabra, hermanos, estamos bebiendo solo agua. ¿Te das cuenta? Muchos pueden decir que creen solo en la palabra, ¿verdad? Pero en la práctica lo mezclan con muchas otras cosas. Ya no es solo agua. Lo mezclan con opiniones personales, lo mezclan la palabra con filosofías de este mundo, ¿verdad? O la mezclan con escritos de otros hombres, de tradiciones, ¿verdad? Pero, hermanos, nosotros solamente bebemos, ¿verdad? Solo agua fresca, solo agua pura, solamente la palabra, ¿se dan cuenta? Basamos nuestra fe como iglesia, hermanos, de plenitud de vida, solo en la palabra de Dios. Como cristianos, hermanos, tenemos la Biblia como fundamento de nuestra vida espiritual. ¿Me explico? Nada más que la palabra de Dios. Miren, hermanos, hay muchos cristianos que viven la vida cristiana probando filosofías, ¿verdad? A ver cuáles funcionan. Y si algo les funciona, lo agregan a su vida, aunque sea contrario a la palabra de Dios. Es increíble eso, ¿eh? Y viven improvisando para ver qué les funciona, ¿verdad? Buscan técnicas o buscan opiniones que aplican, ¿no? Las filosofías de este mundo, porque creen que no van a encontrar respuestas en la palabra de Dios. Hermanos, para algo Dios nos ha dado la palabra, su palabra, para que no tengamos que ir improvisando a ver qué pasa en nuestra vida. La palabra es lámpara a nuestros pies, la palabra es lumbrera a nuestro camino. Y nosotros podemos leerla, podemos meditarla, podemos profundizarla, podemos memorizarla, podemos aplicarla a nuestra vida cotidiana como cristianos. No tenemos que andar buscando, hermanos, a ver qué funciona mejor. Tenemos la palabra, que es nuestra brújula en el camino. El Señor nos ha dado todo en su palabra. Ahí Él nos ha expresado su voluntad. Y hermanos, creemos en la palabra, ¿verdad? Y creemos solamente en la Escritura. La Escritura, hermanos, la Biblia es nuestra máxima autoridad para todos nosotros como creyentes. Ahora también vemos, ¿verdad?, en nuestro pasaje que leímos, que la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Hermanos, una iglesia verdadera está fundada sobre Jesucristo. Sabemos que la piedra del ángulo era la piedra más importante de una construcción. A partir de esa piedra, hermanos, se comenzaba a construir las demás paredes, ¿verdad? Era la piedra principal del edificio. Ese es Jesucristo, hermanos. Nuestra piedra angular es Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y hay tantas iglesias que dicen aceptar la Biblia, pero la piedra principal no es Cristo. A veces esa piedra principal es más bien un hombre, ¿verdad? A ver qué es lo que dice él, o a ver qué piensa él, o cómo podemos agradarle a él, ¿verdad? Pero no es Cristo, ¿verdad? Y lo ven como un gran líder, ¿no? ¿Qué peligro es eso? Spurgeon dice, una comunidad, una congregación, una secta o una corporación puede llamarse a sí mismo iglesia, pero si no está edificada sobre Cristo, no es una iglesia de Cristo. No importa cuán grande sea en número, ni qué poderosa sea económicamente, ni cuán sabia, no es la iglesia de Cristo, sino está edificada sobre Cristo. ¿Se dan cuenta? Otra de las frases que mencionaba al principio, esas frases máximas de la Reforma, solo Cristo. Hermanos, nuestro fundamento es la Biblia y la piedra principal es el Señor Jesucristo. A Él es a quien seguimos. Nosotros no seguimos a ningún hombre. No es el apóstol Pedro, no es el apóstol Pablo, ¿verdad? No es el Papa en el Vaticano, no es ningún teólogo, no es ningún predicador importante, no es ningún pastor terrenal, hermanos. No creemos en ningún hombre, ¿verdad?
De hecho, no creemos que ningún hombre tenga autoridad más alta que la palabra de Dios. Hermanos, nosotros no tenemos papas, no tenemos cardenales, no tenemos apóstoles, ni siquiera tenemos profetas. Nadie tiene una autoridad por encima de la palabra. Y cada creyente, de hecho, tiene la libertad de acudir a las Escrituras, ¿verdad? Miren, hermanos, los teólogos, los predicadores, ¿verdad? Los pastores, los líderes espirituales solamente son instrumentos de Dios que nos han ayudado y nos pueden ayudar a aprender la doctrina correctamente. Pero no son infalibles. Hay libros, hermanos, buenos libros que nos ayudan a aprender doctrina, pero no son infalibles. Algunos de ellos pudieran estar equivocados. Pero la Escritura, hermanos, es perfecta. La Escritura no tiene error. ¿Se dan cuenta? No creemos en ninguna otra cosa escrita por los hombres, hermanos, que se puede poner, de hecho, al nivel de la palabra de Dios. No creemos eso. No hay nada que haya sido escrito por los hombres ahora, ¿verdad?, que se pueda poner al nivel de la palabra. De hecho, no hay ningún apóstol o profeta que se pueda poner hoy en día al nivel de la palabra. Hermanos, la palabra es el fundamento apostólico. Ningún comentario, por bueno que sea el comentarista, hermanos, ningún sermón que escuchamos, por muy bueno que sea el predicador, nada se puede poner al mismo nivel que la palabra. ¿Te das cuenta? La Biblia es infalible, hermanos. Cualquier otra cosa, cualquier otra persona puede tener error. Cualquier hombre puede equivocarse, ¿te das cuenta? Miren cuántas veces vemos cristianos, hermanos, que llegan a crear un ídolo de algún predicador cristiano, ¿verdad? De igual manera como en muchas ocasiones se idolatra a una celebridad. Cuidado, hermanos. Así como se idolatra a algún cantante o algún actor, muchos cristianos crean un ídolo de algún predicador. Hay creyentes, de hecho, que van por todo el país asistiendo a conferencias de reconocidos predicadores. Y lo hacen a menudo. De hecho, hermanos, cuando lo conocen en persona, lo adulan y se emocionan y van y hasta le piden un autógrafo. ¿Me puedes firmar el libro que me compré? ¿No? Hermanos, como iglesia, creemos rotundamente, ¿verdad?, en tener, claro, una cultura de honra y de respeto por aquellos líderes que trabajan entre nosotros, ¿verdad?, como lo dice el escritor de los Hebreos, ¿no? Cuando dice, acuérdense de sus pastores que les hablan la palabra de Dios y consideren cuál ha sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Y obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta, ¿verdad? Lo que dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 13. Como iglesia creemos rotundamente en tener esa cultura de honra y de respeto por nuestros pastores y líderes que trabajan entre nosotros. Pero algunas personas se pasan los límites. Y la realidad es que caen en idolatría, ¿no?, al poner su confianza en el hombre y no en Dios. De hecho, ellos siguen todo lo que dicen esos hombres sin cuestionar, ¿no?, y sin investigar en las escrituras por ellos mismos, para ver si lo que están predicando pues se alinea con la palabra de Dios. Y eso es muy triste, hermanos. ¿Recuerdan cuando Cornelio conoció al apóstol Pedro y que él se inclinó, ¿verdad?, ante él? Pedro, hermanos, con toda razón le dijo que se levantara. Y Pedro, el apóstol, le dijo que él era un hombre así como él. Puedes leer ahí en Hechos 10. Hermanos, es triste, pero hay una cultura tan generalizada de predicador celebridad, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo hoy en día, que hay algunas, ¿no?, algunas grandes iglesias que literalmente colapsan cuando su predicador celebridad cae, ¿no?, en pecado y se acaba la obra. Hermanos, recordemos que cualquier hombre puede equivocarse.
si las iglesias y ministerios se edificaran de acuerdo al patrón del Nuevo Testamento, ¿verdad? En el cual, como dice, todo el cuerpo existe para edificar y ministrar unos a otros en amor, entonces, hermanos, no estaríamos dependiendo meramente de un líder o de otro, ¿verdad? Para que la congregación funcione. Hermanos, nosotros no llegamos a Dios a través del Papa. Nosotros no llegamos a Dios a través de María. No llegamos a Dios a través de ningún predicador. Es solamente por medio de la obra de Cristo, por la persona de Cristo, que nosotros podemos llegar a Dios. 1 Timoteo 2:5, el apóstol Pablo dice que no hay, porque solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. El cristianismo en este aspecto, hermanos, sí es muy exclusivista. Solamente Cristo. Solamente Cristo. No hay otro intermediario. No hay otro mediador. ¿Sí? Claro, debemos honrar y respetar a nuestros líderes espirituales, a nuestros pastores y orar por ellos, ¿verdad? Pero, hermanos, debemos de guardarnos, de poner nuestra confianza en ellos, en lugar de poner nuestra confianza en Dios. No es un hombre, hermanos, sino es Cristo, la piedra principal del edificio, sobre la cual descansan todas las demás. Tú y yo somos una piedra más en ese edificio. Y todos bien coordinados, ¿verdad? Bien unidos. Estamos subiendo hacia arriba como un hermoso edificio. Y si somos piedras, hermanos, de un mismo edificio, debemos estar bien coordinados, debemos estar bien unidos, debemos estar bien juntos. Porque estamos construyendo algo unidos, hermanos, para la gloria del Señor. Y esa unidad nos da, de hecho, el hecho de que estamos sobre el mismo fundamento, ¿verdad? Esa unidad nos hace entender que estamos sobre el mismo fundamento, que son los apóstoles y los profetas. Somos hermanos porque estamos construyendo el mismo edificio. ¿Se dan cuenta? Esa es la verdad, hermanos. Y esa es la verdadera unidad en la iglesia. La unidad en la palabra. ¿Se dan cuenta? A veces pensamos que estamos unidos porque tenemos algunos intereses en común, ¿no? Somos fanáticos del mismo equipo de fútbol, o somos de la misma profesión, o tenemos hijos de la misma edad, o vamos en la misma escuela, ¿no? Los jóvenes, o somos del mismo estado o país y estamos aquí como extranjeros. Y todo eso, hermanos, podría parecer que tenemos mucha unidad, pero no es así, hermanos. Esa unidad más bien es la que piensa el mundo, ¿verdad? Podemos estar teniendo una unidad ficticia, pero aquí, hermanos, estamos viendo otra unidad. Hermanos, nosotros somos uno, y aquí está el milagro, ¿verdad?, de la iglesia, que se ha logrado lo que nunca antes nadie ha podido conseguir. Pero aquí está el milagro. ¿Saben por qué? Porque aquí, hermanos, vemos judíos, gentiles, palestinos, los vemos juntos adorando al Señor en una misma iglesia. Hermanos, en la misma iglesia estamos gente que habla inglés, otras que hablan alemán, otras que hablan otros idiomas. Vemos gente latina. Tal vez ahí en esta misma iglesia mundial hay gente africana, hay gente rica, hay gente pobre, hay gente sin estudios, gente con estudios, hay gente mayor, hay gente joven, hay altos, ¿verdad?, chaparritos, hay gente que le va a la América y hay gente que le va a los Pumas, ¿no? También. Hermanos, somos una iglesia con mucha diversidad. Y saben que juntos le adoramos. ¿Verdad? A nivel mundial juntos le estamos adorando, porque nuestra unidad, hermanos, no es en términos humanos. ¿Se dan cuenta? Es una iglesia sobrenatural. Esa iglesia no la creamos nosotros, hermanos, la crea el Señor.
Pero nosotros sí tenemos la responsabilidad, escucha, de preservar esa unidad y de crecer en la comunión los unos con los otros. El apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 4, del 1 al 3, y él dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, dice el apóstol Pablo, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, es una unidad sobrenatural, es una unidad espiritual, ¿verdad? Es una unidad en la palabra. Por eso estamos unidos. Tenemos todo esto en común. Somos hermanos. Ese es el vínculo de la paz del que habla Pablo a los Efesios. Porque por muy diferentes que seamos, hermanos, ¿verdad? Los miembros de Plenitud de Vida, ahora en nuestra iglesia local, por muy diferentes que seamos, debemos de buscar que la unidad, hermanos, sea guardada entre nosotros. Porque tú eres piedra en este edificio, yo también soy piedra igual. Y ninguna piedra es más importante que la otra. La única piedra importante aquí es Cristo, hermanos. Tú y yo somos una piedra más que adoramos y servimos juntos al Señor. ¿Me explico? Hoy en día, hermanos, se oye, ¿no?, del ecumenismo. Eso no es unidad, hermanos. El ecumenismo promueve una unidad donde no importa lo que cada uno crea acerca de las doctrinas principales de la Biblia, ¿verdad? No importa lo que uno crea siempre y cuando uno proclame ser cristiano. Miren, es como si Cristo tuviera en mente una gran organización, ¿no?, mundial, eclesiástica, sin mucha definición doctrinal, para poder agrupar, de hecho, al mayor número posible de personas. Y eso no es así. Esta corriente del ecumenismo es más bien, hermanos, una apariencia de unidad. Hermanos, la verdadera unidad se encuentra únicamente en la palabra. ¿Queremos ser una iglesia unida, hermanos? Encontrémonos en la palabra, ¿sí? Es como el punto de encuentro, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú vas a un lugar y hay un punto de encuentro y está separado con otra persona, ¿no? Entonces se van a encontrar ahí y dicen: nos vamos a encontrar aquí a tal hora. Entonces, de igual manera, queremos tener esa unidad entre nosotros, hermanos. Nuestro punto de encuentro es la palabra. Ahí nos encontramos. Y si nos encontramos ahí, entonces vamos a hacer cosas juntos. Vamos a adorar juntos. Vamos a servir juntos. Esa es la auténtica unidad. Hermanos, qué triste, ¿no? Qué triste que como creyentes en muchas ocasiones nos unen otras cosas y no la palabra. Eso es muy triste. A veces nos une la diversión, ¿no? La pachanga, la fiesta, las modas. Peor, ¿no? A veces nos une el chisme, o nos une el dinero, o la posición social. De hecho, a veces hacemos grupitos con aquellos que tienen los mismos intereses que nosotros, ¿sí se ha dado cuenta? Y menospreciamos a los que, según nosotros, son diferentes, ¿eh? A los que no alcanzan nuestro estatus, a los que no piensan igual. Hermanos, solamente seguimos el patrón del mundo, ¿verdad?, de juntarnos con nuestros iguales. Entonces, los jóvenes se juntan con los jóvenes, los solteros con los solteros, los de edad madura con los de edad madura, ¿verdad? Y no nos damos cuenta, hermanos, que nuestras afinidades terrenales no son, hermanos, lo que nos une. No nos damos cuenta que lo que nos une es Cristo, es su palabra. De hecho, en ocasiones nos juntamos con los que nos caen bien. Miren, hermanos, esto es muy serio porque a veces llegamos a tolerar la influencia de esas personas que nos caen bien para mal. En ocasiones toleramos la murmuración, toleramos el chisme, toleramos las malas palabras, tristemente, ¿verdad? Porque no queremos dejar de estar unidos a esas personas. Y nos justificamos en que son personas que asisten a la iglesia. Pero eso, hermanos, eso no es una verdadera unidad. Eso no es una verdadera unidad.
Un congregante que busca pasar tiempo contigo para hablar de todo, menos de Cristo, ¿verdad? Que solamente quiere pasar el rato, o que solamente se la pasa murmurando de la iglesia o de los hermanos de la iglesia. Hermanos, ese congregante no es alguien que guarde la unidad. Nosotros como cristianos, hermanos, somos llamados a la unidad. Somos llamados a guardar la unidad en nuestra iglesia. Y si alguien nos incita a romper esa unidad, hermano, debemos confrontar a esa persona firmemente. Porque no está atentando contra nosotros. ¿Me explico? No está atentando contra nosotros únicamente. Está atentando contra Cristo, ¿verdad? Y es Cristo quien nos mantiene unidos, ¿te das cuenta? Así que mira, hermano, cuando te encuentres ante una situación semejante, ¿no? Donde alguien, por más cristiano que parezca, esté hablando mal de las autoridades de la iglesia, o de cómo se hacen o no se hacen las cosas en la iglesia, ¿verdad? Y no tiene, de hecho, el valor para decirlo directamente al gobierno de la iglesia para que se le aclare o para que se le dirija. Al contrario, ¿no? Lo anda regando con los hermanos. Cuando te encuentres ante esa situación, hermano, deténlo, confróntalo. Y si no se corrige así, entonces dilo a las autoridades de la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad dada por Cristo de guardar la unidad. Debemos de cerrar filas y debemos de levantarnos en contra de cualquier situación o en contra de cualquier persona que atente contra esa unidad. ¿Te das cuenta? Hermanos, las divisiones dentro de la iglesia comienzan con esas pequeñas concesiones que a veces algunos creyentes permiten y que no tienen el discernimiento para detectarlas y tampoco tienen la valentía para frenarlas. Así que, hermanos, seamos diligentes en guardar la unidad de nuestra iglesia. Hermanos, no permitamos que otros nos contaminen. No permitas que otros nos arrastren a crear divisiones, ¿verdad? Es un fuego muy pequeño, pero que crece muy rápido, ¿sí? Muchos son los que, en vez de guardar la unidad, la destruyen. Así que como iglesia nosotros debemos buscar tener esa unidad, debemos buscar la santidad juntos, ¿se dan cuenta? Debemos de buscar agradar a Dios, que podamos ser un templo, ¿verdad? Santo en el Señor. Si la iglesia somos el templo del Señor, hermanos, ¿cuál ha de ser nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra santidad? Pensemos por un momento, hermanos, cuando nosotros adoramos juntos en la congregación y cuando tenemos comunión, ¿verdad? Hermanos, piensa esto, la gloria de Dios desciende sobre su iglesia cuando hay esa unidad, cuando hay esa comunión, ¿verdad? Pero ¿será que Dios va a mostrar su agrado a una iglesia que está dividida? ¿A una iglesia que sus miembros murmuran unos de otros? ¿O que no se perdonan? ¿O que solamente acepta aquellos que tienen algo en común con ellos? Esa es una verdadera lucha, hermanos. Y miren, hermanos, todos hemos sido tentados. Y tal vez hemos caído, ¿verdad?, en romper la unidad de la iglesia en Cristo. Si lo hemos hecho, hermanos, debemos arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y buscar agradar a Dios de ahora en adelante de todo corazón, ¿sí? Esa es la iglesia verdadera, la iglesia del Señor. Ahora bien, esto tampoco quiere decir, hermanos, que en la iglesia vamos a encontrar unidad con todos los congregantes, ¿sí? Claro, debemos de buscarla y debemos de procurarla, pero no siempre la vamos a encontrar, esa es la realidad. En ocasiones, hermanos, nos vamos a encontrar con personas que no aman o que no siguen la palabra de Dios, esa es una realidad, pero están asistiendo a la iglesia, ¿sí? Entonces recordemos que entrar en la iglesia no te convierte en un cristiano, igual que como entrar a un garage no te convierte en un coche, ¿eh?
Entonces podrán haber personas, de hecho, que asisten a la iglesia todos los domingos y lo van a hacer hasta el día de su muerte, pero no son creyentes genuinos. ¿Y qué sucederá, hermanos? Pues no vamos a tener con ellos a Cristo en común. Es una realidad. No tendremos en común la palabra, pero podemos amar a esas personas. Y nosotros podemos procurar, ¿verdad?, que la unidad sea guardada hasta donde sea posible, en lo que se refiere a la palabra. Pero nunca vamos a poder unirnos con ellos, ¿verdad? Y de hecho no debemos unirnos con ellos para la maldad. ¿Me explico? ¿Recuerdan a Pilato y Herodes? Ellos se unieron en su desprecio común hacia Jesús. Se lo pueden leer en Lucas 23. En cambio, también vemos a Pablo y a Silas. Ellos estaban unidos cantando en la cárcel, ¿no?, por causa de Cristo. ¿Verdad? Como menciona el libro de los Hechos, capítulo 16. Hermanos, la unidad a la que Cristo nos llama es aquella por la que Él de hecho pidió ahí en el capítulo 17 de Juan, cuando Él estaba diciendo: no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa es la unidad a la que Dios nos está llamando. Porque nosotros somos uno, ¿verdad? ¿Se dan cuenta, hermanos? Somos uno con Cristo, somos uno con Él. Y si todos estamos en Cristo, entonces, hermanos, todos estamos unidos, unos a otros. Compartimos la misma experiencia de gracia, compartimos el mismo objeto de fe, ¿se dan cuenta? La misma regeneración, el mismo Espíritu Santo que está morando en nosotros, que mora en nuestros corazones, la misma esperanza. Tenemos un mismo destino. Y son todas estas cosas las que nos hacen uno, ¿verdad? Ya es una realidad, hermanos, que somos uno. Entonces ahora cada uno de nosotros debemos aprender a participar en esa unidad. Esta unidad es algo similar a lo que ocurre en el matrimonio, ¿verdad? El hombre y la mujer vienen a ser uno a través del vínculo matrimonial. Pero pues la realidad vemos que no todas las parejas reflejan esa unidad, ¿verdad?, en el mismo grado. Entonces lo mismo pasa en la iglesia, hermanos, ya somos uno, pero a veces no lo parece. Entonces esa unidad, ¿verdad?, debemos preservarla y debemos de perfeccionarla. Donald Carson lo comenta así, dice: como sucede con la santificación, la unidad es algo que ya se ha conseguido y simultáneamente es algo que necesitamos perfeccionar. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, el Señor quiere que en una medida, ¿verdad?, cada vez mayor, pues nosotros que somos sus discípulos podamos perseverar, ¿verdad?, en la unidad. Y que podamos perseverar, de hecho, en 5 áreas dentro de la iglesia que los vamos a mencionar. Ese va a ser el reto de cada uno de nosotros, hermanos. Hay que esforzarnos en guardar esa unidad en estas 5 áreas. La primera área en la que yo debo de esforzarme en guardar la unidad, hermanos, es la unidad en amor. Como dice Filipenses 2:2. Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, dice el apóstol. Este amor unificador en el cuerpo de Cristo, hermanos, incluye un compromiso fuerte a hacer el bien a la familia de Dios. A veces va a ser que tengamos ganas o no. Hermanos, esto incluye un amor afectuoso, incluye sacrificarse por aquellos que no nos agradan. Conlleva, de hecho, un sentimiento de cariño. Hermanos, hemos de tener afecto por aquellos que son nuestra familia en Cristo. Como dice Romanos, ¿verdad? Sean afectuosos unos con otros, dice el apóstol Pablo, con amor fraternal. Y el apóstol Pedro dice: ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hermanos, ¿qué cosas pueden poner en riesgo la unidad en amor? Bueno, pueden poner en riesgo los celos, la envidia. Cuando estás pensando: ¿y por qué él y no yo? ¿No? O las comparaciones, ¿no?
el aislamiento, el ser arrogantes, el egoísmo, hermanos, la falta de perdón, la lengua chismosa y murmuradora, la contienda, los enojos, la competencia, ¿no? Todos esos son pecados, hermanos, que atentan contra la unidad de la iglesia en amor. ¿Te das cuenta? En segundo lugar, yo debo de esforzarme, ¿verdad?, en la unidad en propósito. Esa es otra área, hermanos. Filipenses 2:2. Unidos en espíritu, dice el apóstol Pablo. Dedicados a un mismo propósito. Hermanos, ¿cuál propósito nos une? La proclamación de la gloria de Dios. Eso es el propósito que nos une. ¿Y qué puede poner en riesgo la unidad de propósito? Hermanos, la autopromoción, el protagonismo. Cuando no se procura la gloria de Dios, ¿no?, sino mi propia gloria. Hermanos, cuando alguien busca su propia gloria, ya no va a trabajar junto con el otro, ¿verdad?, para buscar la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Eso rompe la unidad. También la falta de un espíritu enseñable, ¿no? Cuando dices, yo sé cómo se deben hacer las cosas y tú no me tienes que enseñar nada a mí. Uy. O la impaciencia también, ¿no?, ante los errores de nuestros hermanos. Esa impaciencia en algunos creyentes que les lleva mejor a ya no asociarse con nadie y les lleva mejor a trabajar solos. Porque sabe que si trabaja con otros no lo va a hacer como él quiere, ¿no?, o como él lo haría. Hermanos, la unidad en propósito que refleja la gloria de Dios es que precisamente, como lo dice Juan, Él puede reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. ¿Se dan cuenta? Debemos de guardar la unidad en ese propósito también. La tercera área en la que yo debo esforzarme en guardar la unidad, hermanos, es la unidad en santidad. Vimos en el tema anterior, ¿no?, que dentro de los planes de Dios a lo largo de la historia ha sido tener un pueblo santo, un pueblo apartado para Él, cuyas vidas y relaciones son diferentes al mundo. Todos somos un cuerpo en Cristo, hermanos, y cada uno somos miembros los unos de los otros, como lo dice Pablo a los Romanos en el capítulo 12. Cada uno de nosotros debemos ser intencionales, hermanos, en cultivar la piedad personal, ¿sí? Pero también debemos ser intencionales en guardar la santidad en la iglesia. La iglesia debe de ser un lugar seguro, donde reine un ambiente de gracia, ¿verdad?, que le permita al que busca a Cristo, le permita ser transparente sobre su vida, sin el temor de ser rechazado o juzgado. La Biblia también nos enseña que debemos soportarnos y sostenernos mutuamente, ¿verdad? Y eso incluye, hermanos, amonestarnos unos a otros. Incluye confesar nuestros pecados unos a otros. Incluye orar unos por otros, ¿verdad? Incluye que podamos tener un espíritu común, que podamos someternos unos a otros en el temor de Cristo. Incluye que podamos amonestarnos y que se pueda amonestar a los indisciplinados, que se pueda animar a los desalentados, que se pueda sostener a los débiles. Incluye ser pacientes con todos, hermanos. Todo esto guarda la unidad de la santidad en la iglesia, ¿se dan cuenta? Debemos ser familia, hermanos, para aquellos que llegan a la iglesia con hábitos y ataduras de pecado. Debemos de ser familia para ellos. Que podamos guiarnos también a través de eso en la palabra y amonestarnos y buscar, de hecho, que cada creyente podamos caminar en arrepentimiento genuino, ¿verdad?, en relación al pecado. Ahora, ¿qué cosas ponen en riesgo la unidad de la santidad? Bueno, la indiferencia, ¿verdad?, la apatía o evadir la confrontación, ¿verdad? Hermanos, recordemos que cuando alguien nos corrige es porque nos ama. Si somos familia en Cristo, hermanos, debemos corregirnos unos a otros. Si sé que un hermano está en pecado, es mi responsabilidad confrontarle y participar en su restauración. ¿Me explico? Algo que daña también a la unidad, hermanos, es no aclarar los malos entendidos.
Miren, muchos malos entendidos se originan cuando no se confronta la situación. De hecho, el miedo a enfrentar directamente a una persona sobre algo ocurrido hace que un hecho empeore y crezca más de lo que debe. Y hay historias de iglesias que se han dividido o que han desaparecido, hermanos, porque sus miembros se dejaron llevar por los dichos de otros, en lugar de verificar, ¿verdad?, esos rumores. Recuerden lo que dice Mateo 18:15, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas, y si te escucha, pues has ganado a tu hermano. Pero ¿cuántas veces se terminan, ¿no?, iglesias porque se deja crecer un rumor y no se verifica? Hermanos, si algo queda sin resolver con un hermano en la iglesia, cada uno de nosotros somos llamados a confrontarlos para guardar la unidad, ¿se dan cuenta? Algo que también puede romper la unidad es la falta de oración. De hecho, es de las causas principales. Si los miembros de una iglesia, hermanos, no le dan la importancia debida a la oración, miren, hermanos, de nada vale que realicen grandes actividades o que tengan el mejor edificio, ¿no?, y muy bonito. Pero si los congregantes no se reúnen a orar juntos continuamente, hermanos, eso daña la unidad. Pero por el contrario, ¿verdad? Si todos participan de la oración congregacional, pues la unidad crece. Por eso vemos la unidad de nuestra iglesia, ¿verdad?, que estamos unidos en la oración. La cuarta área en la que yo debo de esforzarme, hermanos, es la unidad en verdad. Ya hemos hablado sobre guardar la unidad en la verdad, y nuestra verdad pues es la palabra de Dios. Hermanos, nuestro fundamento puesto por los apóstoles y los profetas, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosas pueden poner en riesgo la unidad en la verdad, hermanos? Pues las mentiras, las filosofías del mundo, ¿no? El engaño, el error, las falsas doctrinas. Hermanos, es nuestra labor como iglesia que somos, ¿verdad?, preservar la unidad a la cual Dios nos llama. La unidad entre nosotros se va a ver amenazada y retada, y de hecho el diablo va a tratar de poner, o va a tratar por todos los medios posibles, de poner una bomba en medio de nuestro amor, que nos destruya y nos separa. Así que, hermanos, estamos llamados a mantener celosamente la unidad del Espíritu y hacerlo con entusiasmo, ¿se dan cuenta? Preguntémonos, hermanos, ¿somos genuinamente celosos en la lucha por la unidad de la iglesia? ¿O somos más celosos, ¿no?, en la lucha por nuestros propios derechos, nuestros propios privilegios y preferencias? Alguien dijo, es en medio de una diferencia que tenemos nuestra oportunidad dorada. Porque cuando todo va bien y todos estamos de pie en torno a un pequeño círculo, pues no hay mucho, ¿verdad?, para que el mundo vea. Pero cuando llegamos al lugar donde hay una diferencia real y exhibimos entonces un compromiso inquebrantable con la verdad, pero al mismo tiempo un amor observable, ¿se dan cuenta? Entonces hay algo que el mundo puede ver, algo que pueden utilizar para juzgar que esos realmente son cristianos y que Jesús ciertamente ha sido enviado por el Padre, ¿se dan cuenta? Hermanos, solo en dependencia de la palabra y del Espíritu Santo, ¿verdad?, solamente en humildad y en intencionalidad es que todos vamos a llegar a casa un día, juntos. Hermanos, que Dios nos conceda ser esa iglesia que guarda la unidad, que lucha celosamente por la unidad. Aquí les dejamos las preguntas para comentar nuestro discipulado o con nuestro discipulador, ¿verdad? Son preguntas que les pedimos contesten honestamente, ¿verdad? ¿Considero la palabra de Dios mi autoridad máxima? ¿He sido o soy tentado a cuestionar la palabra con frases como la Biblia dice, pero yo pienso que, o yo creo que, o a mí me parece, ¿no? O en base a la vida real es que yo pienso estas cosas? ¿Soy alguien que mezclo la palabra con opiniones personales, con filosofías, con tradiciones o con técnicas humanas, o con aquello que funciona o que da resultado? Creo que mi fe depende más de un hombre que de Dios.
¿Qué es lo que me une a mis hermanos en la iglesia? ¿Es la diversión? ¿Es el dinero? ¿Es el chisme? ¿Es la posición social? ¿O es Cristo y su palabra? Me uno solamente a aquellos que tienen los mismos intereses que yo y menosprecio a los que considero que son diferentes o que no piensan igual a mí. He tolerado la murmuración de otros hermanos por mantenerme unido a alguien o a otras personas. ¿Qué hago cuando escucho que alguien habla mal del gobierno de la iglesia? ¿Lo confronto o me dejo contaminar y arrastrar? ¿De qué manera he contribuido en poner en riesgo la unidad en amor de mi iglesia? Con celos, con envidias, con comparaciones, o con aislamiento, o con egoísmo, o con falta de perdón, o chisme, o murmuración, o contiendas, o enojos, o competencia, ¿no? ¿De qué manera he contribuido a poner en riesgo la unidad en propósito en mi iglesia? Con el protagonismo, con buscar mi propia gloria y no la de Dios, o con la falta de un espíritu enseñable, o con impaciencia o intolerancia entre los errores de otros, o de qué manera también he contribuido en poner en riesgo la unidad en santidad de mi iglesia, con indiferencia, con apatía, o al evadir la confrontación, o al no aclarar los malos entendidos, o no dar la importancia debida a la oración congregacional, ¿se dan cuenta? ¿O de qué manera he contribuido en poner la unidad en verdad, en mi iglesia? Con errores, ¿no? Con falsas doctrinas o mentiras. ¿O soy celoso, ¿no? En la lucha por la iglesia, por la unidad de la iglesia? ¿O muestro más celos por mis derechos, por mis privilegios o por mis preferencias? Hermanos, qué gran responsabilidad tenemos como iglesia de Cristo. Perseveremos, hermanos, en guardar el fundamento y la unidad de la iglesia del Señor. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a poder conservar la unidad como iglesia tuya. Ayúdanos a permanecer en ese fundamento firme que es la palabra. Queremos vivir, Señor, como iglesia tuya, afirmados, guardando la unidad entre nosotros, para que de esa manera el mundo crea que tú fuiste enviado por tu Padre Celestial, al ver esa unidad en nosotros. Te pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén.